Mucha gente abre un spa, lo activa 6 meses y luego tiene que cerrar. Los capitales buscan invertir en países que tengan institucionalidad. Siento que lamentablemente estos últimos gobiernos nos han quitado, no sean de izquierda, derecha, nos han quitado eso. Y más este último. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Manuel Núñez Dodero de Out of Box y esta semana vamos a ver un tema que estamos tratando en el canal, en nuestro canal que se llama Negopolis, y es dejar ir. ¿Cuándo dejar ir? ¿Qué dejar ir? Muchos de nosotros tenemos muchas cosas que nos atan y que no nos dejan progresar o desarrollarnos o experimentar cosas nuevas. Vamos a tratar con Saúl Pinto de MIA, Bienestar Corporativo, que es una propuesta de spa a domicilio corporativo que nos cuenta una muy bonita historia de su desarrollo. No se olviden de suscribirse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, motherfucker. Este programa es auspiciado por CPFODES, tu aliado estratégico para emprender y crecer en Perú. Si tienes una idea de negocio o deseas llevar tu empresa al siguiente nivel, en CPFODES puedes encontrar el socio ideal. Descubre más sobre CPFODES en www.cpfodes.pe. Impulsamos tu éxito a acompañarnos en tu crecimiento. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco esta deferencia. No, para nada. Nos ha llamado mucho la atención el servicio que tienes. Creo que ya tienes unos varios años en el mercado. Personalmente lo he probado en alguna empresa de electrodomésticos en la que trabajé hace varios años. Pero cuéntanos un poco más cómo quieres describir tú el servicio. Sí, bueno, MIA, Bienestar Corporativo, es una productora especializada, una productora boutique, enfocada en temas de bienestar y belleza, pero para empresas, ¿no? Entonces, tratamos de resolver el problema que tienen las áreas de recursos humanos cuando buscan un proveedor que se enfoque en soluciones que mejoren el tema o que reduzcan el tema del estrés, que les ayude a mejorar el clima laboral, ¿no? Entonces, tenemos soluciones para eso como masajes, temas de salón de uñas, manicure, pausas activas. Estamos ahora también con talleres de yoga, mindfulness, respiración consciente y todo ese tipo de herramientas que te permiten mejorar la productividad, reducir el estrés y, de paso, sellar con los empleados que eres una empresa que se preocupa por ellos, ¿no? Entonces, un poco tratamos de dar ese tipo de soluciones. ¿Le incluyes, por ejemplo, también aromaterapia y audioterapia? Sí, nosotros le llamamos aromaterapia y musicaterapia, ¿no? Ok. Así le llamamos, ¿no? Ponemos una música relajante si el servicio es de Me masajes. imagino que frecuencias 963 o 432, ¿no? La musiquita, digamos, va en onda con el masajito que recibes, con las piedras calientes, con la reflexología, ¿no? O si estamos en un salón de uñas o un servicio de peinado que también nos piden, una música un poquito más movida para que la gente esté activa, ¿no? Como si fuera un salón de belleza, ¿no? Pero en la empresa. No, pero me parece espectacular porque además le estás dando al recurso humano un acercamiento distinto, ¿no? Te estás preocupando por ellos, finalmente. Sí, un poco esto les permite a las empresas que nos contratan transmitirle ese sentimiento, ¿no? De cuidado y preocupación por el colaborador, ¿no? Ahora, las empresas, claro, por supuesto, tienen una serie de preocupaciones con el colaborador, ¿no? El bienestar financiero, el bienestar emocional, el tema de salud, ¿no? Nosotros cubrimos una parte, honestamente, tenemos que decir las cosas como Pero es una parte bien importante porque que el empleado esté relajado, se sienta bien y además darle esta especie de conexión muy personal va a ayudar mejor a las relaciones personales que son tan complicadas, ¿no? Sí, efectivamente, Juan Manuel. Y ayuda mucho, por ejemplo, en el tema de la recordación de marca empleadora, ¿no? Entonces, en muchos casos sucede, a mí me pasó también cuando trabajé en el pasado en el corporativo, que esa empresa que me regaló sus masajitos en el día de la empresa, en una fecha especial, lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque en muchos casos puede ser la primera vez que lo recibí, ¿no? Entonces, Ajá. te permite tener ese engagement, ¿no? Colaborador-empresa, ¿no? Porque lo recuerdas. Ustedes se definen como una productora. Sí, una productora especializada en servicios de bienestar y belleza para empresas desde hace 15 años. 15 años. ¿Cómo nació esto, Saúl?
Nosotros aparecimos en el año 2009 como un servicio moderno, como una startup de esa época, ¿no? ¿Ya? Sin denominarnos así, ¿no? Ajá. Se nos ocurrió. Era un emprendimiento, como Era un se decía antes. emprendimiento Y hoy es una totalmente. empresa, ¿no es cierto? Sí, 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 pero aparecimos como una opción de servicios domiciliarios de belleza, ¿no? Entonces, con el tema del spa a domicilio, ¿no? Ok. Es más, nuestra página web se llama todavía bellezadomicilio.com.p, entonces nació así como un servicio domiciliario en aquel 2008, 2009, ¿no? Y nació así porque en esa época mi novia, mi enamorada en esa época, ella se dedicaba a estos temas de bienestar, ella trabajaba en la parte operativa, ella es cosmiatra, cosmetóloga, entonces conocí estas cosas Ya. y yo, honestamente, en esa época conocía muy poco, ¿no? Entonces una vez que estábamos enamorados, la fui a buscar a su trabajo, un salón de belleza, ¿no? Para irnos al cine, ¿no? Ujú. Como a las 6:30, 7 de la noche, la hora que yo salía de trabajo. Y en lugar de irnos al cine, me dijo, por favor, llévame a la casa de una señora por acá cerca, un cliente, ¿no? Estábamos, me acuerdo, por La Molina, ¿no? Y la llevé, le dije, bueno, tendrá que darle un encargo o algo, ¿no? Y en realidad entró y se demoró como una hora, ¿no? ¿Ya? Y como estás enamorado, pues tú esperas, ¿no? Tú no dices nada, ¿no? Caballero. Estás esperando. Y dije, pero me quedé con la curiosidad, no sabía para qué había entrado y menos por qué se demoraba tanto. Entonces cuando salió, me explicó que había tenido una clienta para un servicio de dermoabrasión con puntas de diamante con una mascarilla mineralizante, ¿no? ¿Ya? Y yo puse esa ¿Qué? misma cara y dije, ¿qué es eso, no? Porque para mí, yo le dije, ¿no has entrado a cortar el cabello? Porque yo pensé que hacía eso. Me dijo, yo no corto cabello. Me dijo, yo soy cosmiatra especializada en temas. Entonces ahí me di cuenta que, claro, que en mi mundo, ¿no? Irse al salón de belleza, al spa, era cortarse el cabello, ¿no? Punto. Claro. Así es, era en mi No, ese es época. el pensamiento de hombre. Sí, así es. Entonces, pero ella había entrado a hacer otra cosa, ¿no? Un tratamiento facial, ¿no? Ya. Entonces ahí me di cuenta que había un tema que no conocía, ella había hecho un servicio de forma, digamos, informal, ¿no? Y con el tiempo fuimos madurando la idea para desarrollar lo mismo, pero con una marca, lo mismo, pero con un protocolo, lo mismo, pero con un poco de tecnología en esa época, ¿no? Y ¿Te ahí empezó. acuerdas? ¿Y te acuerdas cuánto tiempo fue esta maduración? Desde la idea hasta que se dio. Mira, ahorita me río cuando pienso en esto porque honestamente si hubiese sabido lo que iba a pasar, quizás no lo hubiese hecho, ¿no? ¿Ya? Porque demoró bastante. Sí, yo pensé que esto de maduración iba a durar 6 meses, 5 meses, ¿no? Y nos demoró aproximadamente 3 años, ¿no? Ya. 3 años, entonces. ¿Por qué? Porque a pesar que yo tengo formación universitaria y ya venía de estudiar una carrera de negocios, ¿no? Ajá. Yo mis primeros años los había hecho en el mundo corporativo en el ámbito financiero, ¿no? Es más, yo me especialicé en finanzas, entonces yo ¿Ya? hablaba más de flujo de caja, factoring, financiamiento que de comportamiento del consumidor, ¿no? Y esa experiencia me sirvió para estructurar un plan en aquel momento, tal vez 2008, 2009, a la Ujú, época antigua, ujú, business sí. plan de negocios, pero no estaba preparado para hacer un plan y menos ejecutar algo que era moderno, que está relacionado con hábitos de consumo que en esa época, digamos, no estaban estudiados, estandarizados, tipificados, porque claro, había un comportamiento de compra de un salón de belleza, de un spa, pero no algo a domicilio, ¿no? Ujú. Entonces había varias variables ahí que yo no conocía ni consideré, que hizo muy duro la introducción, me equivoqué bastante, Ya. y eso quiere decir que los emprendedores inicialmente, por más que tengamos una carrera en negocios, Sí. no necesariamente estamos preparados para hacer cosas innovadoras, ¿no? Entonces me costó mucho por eso. Claro, porque es parte de dejar ir, que es el tema de esta semana del canal Neópolis. Eh, y dejar ir también implica dejar ir los miedos, Voy a tomar ¿no? agua. El miedo a que nos vaya mal, a miedo a dejar lo que tengo, el miedo en general a apostar por una aventura que te va a generar una satisfacción personal. Sí, es cierto, Juan Manuel. La forma que lo dices me hace pensar y me pongo a recordar que efectivamente hubo momentos de miedo, claro que sí, ¿no? Porque yo pensé dedicarme esos 6 meses y ya iban 8 y seguíamos en rojo, ¿no? Y claro, después del tiempo te das cuenta que habían cosas que tenías que, como dices, claramente tenías que dejar ir, ¿no? Dejar ir esa forma es tan estructurada de hacer un proyecto, que es el modo típico, el business Sí, plan, sí. por someterte a un proceso mucho más ágil, en el cual no están claros los lineamientos, y tienes que Mira, fluir. qué bacán cómo lo estás enfocando, porque ese dejar ir es, en tu caso, era dejar la estructura
por salir a navegar a un océano que es completamente nuevo, Sí, ¿no? Un océano azul, como le dicen los marqueteros, sí, ¿no? sí. Eso. Eh, ¿Qué pasó cuando sentiste, ok, ya estoy listo, plan de negocios listo, me mando? Renuncié. Miedo, ¿qué pasó? Sí, renuncié a la empresa en la que trabajaba. Ya, Trabajaba en alguna empresa industrial en esa época. Le conté la idea a mi jefe, y mi gerente de finanzas. Yo estaba en una posición de entrenamiento en el área, estaba en un trainee. Y renuncié y lo que dijo mi jefe, bueno, no lo entiendo, ¿no? También se le iba a alguien que trabajaba bien o mal, pero estaba ahí en el equipo, entonces sí. mejor lo trato de retener, ¿no? Me puse en una mejor posición para que tenga un poco más de tiempo para hacer otras cosas, porque también no me dejaba, o sea, estaba pensando más en el emprendimiento, más que en el día a día laboral. Me dio muchos consejos, ¿no? Me indicó que podía manejarlo paralelo por un tiempo, ¿no? Pero al final tuve que dejarlo ir, ¿no? Tuve que dejar la seguridad del mundo corporativo, la seguridad Sí. del sueldo fijo, la seguridad de las utilidades, la seguridad del seguro de salud también, ¿no? Sí, claro, claro. Todas esas cosas por comenzar a ejecutar ese plan de negocios que había ido elaborando al modo antiguo, ¿no? O sea, eso fue lo que pasó. Así fue el inicio. Y en ese momento empiezas a comprar, me imagino, el equipamiento que necesitas para hacer este servicio. Sí, Eso te lleva a un momento muy particular. sí, Muchos lo describen como una emoción, sí. ¿no? Probablemente muchos también lo recuerden con mucha nostalgia, porque hay una parte de nosotros que se está enfrentando al monstruo del miedo, ¿no? Sí, sí, yo tenía mucha emoción en ese momento, tenía mucha emoción porque siempre desde que estaban en la universidad, los que estudiamos una carrera de negocios, ¿no? Economía, contabilidad, administración, ingeniería industrial, ¿no? Creo que en algún momento varios tenemos el bichito de emprender, ¿no? Ajá, Varios, ¿no? Más en un país como el nuestro que está lleno de oportunidades, ¿no? correcto. Entonces, tenía ese bichito y estaba muy emocionado. Así que estaba más emocionado que con miedo en ese momento, pero ya en el camino, cuando ya pasaron los meses y los planes que había diseñado no se cumplían, los supuestos que tenía no tenían nada que ver con la realidad, ahí comenzó a entrar un poco el miedo, ¿no? Dije, oye, ¿qué he hecho? ¿No? De repente tengo que volver al corporativo. ¿Y qué pasa en ese momento? Hay que ajustar el timón y tratar de encontrar la respuesta a lo que está pasando eventualmente y dirigirnos hacia esa nueva ruta. ¿Eso es así más o menos? Yo creo que el emprendimiento, Juan Manuel, no es para todos. Y ahí te das cuenta si tienes el carácter o no para seguir adelante, ¿no? Ok. Porque bien o mal, los que emprendemos y tenemos un background académico, podemos, de repente, oye, ya estuve, ya jugué el emprendedor 6 meses y vuelvo, caballero, ¿no? Ujú. Pero la otra opción es decir, no, estoy en esto, yo creo que la tengo que hacer, mi destino es ese y Sí. sigo adelante, ¿no? Que fue un poco lo que hice yo en ese momento. También que me la he entonado porque no tenía mayor responsabilidad, no tenía hijos, no me había casado, así que Ya. podía, digamos, darme ese lujo de seguir adelante a ver qué más me depara el destino, ¿no? Sí. En ese momento fue duro, fueron muchos problemas, ¿no? Familiares, económicos para empujar el tema, Sí. pero ya con el tiempo lo reviso y bueno, es el camino que seguí y no me arrepiento. ¿Y no pensarías por ahí que de repente uno le pone excusas a seguir buscando su sueño? O sea, me dices ahora, no tenía hijos, no estaba casado, no tenía mayor responsabilidad, pero sin embargo, si hubieras estado casado, si hubieras tenido los hijos, hubieras encontrado tal vez otra excusa para seguir adelante. Puede ser la verdad, pero mira, si bien es cierto yo en estos 15 años puedo decir que soy un emprendedor en este Un asunto, empresario. un empresario, Hay sí, que, sí, hay sí. que hacer una gran diferencia acá. Emprendedor es solamente hasta que el proyecto ha llegado a la etapa de inicio y de repente 1 o 2 meses. Después uno se vuelve empresario. Ujú. Discúlpame por interrumpirte, pero es muy necesario que aclaremos Está bueno que lo eso, sepa la gente. ¿sí? Bueno, me estabas contando, entonces... Sí, eh, dicto algunos cursos también relacionados con agilidad, emprendimiento actualmente, ¿no? Entonces, Ok. pero yo en los cursos que dicto al público que me dirijo, no los motivo a emprender. Lo que hago yo es les muestro la estructura, algunos em,
casos o situaciones con las cuales se pueden encontrar si deciden emprender, ¿no? Ajá, Entonces yo pienso que esa decisión es muy personal porque en nuestro país algunos emprenden por necesidad generalmente. y otros por oportunidad, ¿no? Muy Sí. pocos de repente. Entonces, cuál sea tu caso, puede ser lo que te motive a buscar esa excusa adicional para decir, ok, la tengo que hacer porque aquí encontré una oportunidad que nadie está viendo Sí. y yo sé que quizás no es el momento, pero sigo empujando, ¿no? Pero el que emprende por necesidad, a veces tiene que hacerla y si no le hacen eso, vuelve a algo que sea un poco más estable, ¿no? Porque tiene algo que cubrir, ¿no? Entonces, Claro, eso depende mucho del claro. tema, ¿no? ¿Te acuerdas cómo fue tu primer cliente? Que en el que dijiste, bueno, ya, no hablemos, generalmente nos ayuda la familia al Claro. principio, algunos amigos, no, el primer cliente real que llama por teléfono a la empresa, a la productora y te dice, oye, necesito esto. Mira, buena pregunta. Nosotros comenzamos en el 2009 con esto, ¿no? Y empezamos con la atención domiciliaria, ¿no? Y en ese momento, como te comenté, yo puse mis ahorros en la empresa, que era como una startup de atención domiciliaria, y teníamos un asistente, una persona que se encargaba de la atención al público, ¿no? Ujú. Y ella debe haber atendido al primer cliente, porque hicimos publicidad por redes en su momento, este, mm, algunos contactos que activamos para decir estamos haciendo estas cosas, por ejemplo, por si Sí. acaso. Entonces ella debe haber recepcionado a esa primera cliente porque si no dijo, oye, Saúl, tenemos que ir a tal casa a hacer tal servicio. Entonces lo recepcionó ella, ¿no? Ya Ya. luego cuando ella se fue y yo tuve que acercarme más a esa sensibilidad con el consumidor que no la tenía, porque yo Sí. estaba viendo la parte financiera, como te dije inicialmente, sí tuve la oportunidad de hablar ya con clientes que no eran los primeros, sino eran los que llamo yo de esos que nos ayudaron a hacer modificaciones del servicio, ¿no? Ok. Entonces, hubieron varias etapas. Una primera etapa de lanzamiento del servicio y una segunda etapa cuando por algún motivo llegamos a algunos medios periodísticos y nos lanzaron nos hicieron un artículo sobre lo que estábamos haciendo, que era un spa a domicilio en el año 2009. Sí. Y aparecimos en el comercio, me acuerdo, en esa época, y eso nos dio mucha visibilidad, ¿no? Entonces recibimos muchas llamadas de un segmento de clientes que querían el servicio a domicilio. Corporativos. Ah, servicios A a domicilio, domicilio. sí, Ok, hablamos todavía de ok, domicilio, ok. ¿no? Y nos permitió darnos cuenta que había un segmento que en esa época valoraba mucho la atención domiciliaria y el pago con tarjeta de crédito, ¿no? Ya. En esa época, ¿no? Entonces teníamos que ver cómo resolvíamos eso, ¿no? Y me acuerdo que me contacté con Mastercard o con Visa, no estoy muy seguro, la publicidad de las marcas. No, pues, está bien. Y nos dieron ese aparatito para marcar la tarjeta. Teníamos ese aparatito para marcar la Sí. tarjeta. Con eso Era una empezamos. cosa media rara que se jalaba Sí, así, que como un marcaba. stencil, ¿no? Exactamente. Entonces empezamos con eso. Atención, mis clientes querían pagar con tarjeta de crédito. Ok, les pasamos la tarjeta y recibíamos un voucher marcado con su número que luego teníamos que llevarlo al banco para que entre a la cuenta de la empresa. Entonces, recuerdo eso, que nos pedían ese tipo de servicios con ese tipo de pagos. Además, en esa época esos pagos eran, o sea, se demoraban Y relativamente encima 30 se días, una cobraban. cosa así, ¿no? Entonces tuvimos que entender esa dinámica del comportamiento del público que yo no tenía muy claro y nos ayudó mucho a hacer mejoras, ¿no? Por ejemplo, al inicio cuando empezamos no íbamos con una camilla, atendíamos al usuario en su mueble, en su cama, en muchos casos, ¿no? Ujú. Pero no era tan chévere, ¿no? No era Entonces, tan profesional. sí, entonces rápidamente con estos clientes que de alto valor que percibimos, que eran muy exigentes con el servicio, nos enseñaron a crecer, ¿no? Nos hicieron crecer porque gracias a ese requerimiento comenzamos a implementar las cosas de una forma más profesional y Claro. comenzamos a hacerlo de tal manera que la experiencia del servicio sea muy alta, ¿no? Y eso nos acostumbró a un alto nivel, a un alto estándar de atención domiciliario, que nos fue bastante bien y luego pasamos al corporativo que justamente nace como consecuencia de hacer las cosas bien a domicilio, porque nuestros primeros clientes corporativos sí fueron estos clientes Ya. que al momento de recibir el tema en casa nos decían, oye, ¿y ustedes cuándo van a mi empresa? Bueno, si gusta podemos ir, ¿no? Entonces me decían, Saúl, esta señora quiere que vayan a su empresa, pero tienes que hablar con Juan Pérez, que es el jefe de recursos humanos. Sí. Ok, con el teléfono yo lo llamo. Entonces yo le llamaba, hola, ¿qué tal? Te llamo de parte de Juanita Pérez. Nos indica que ustedes pueden estar interesados en un servicio para el Día de la Madre. Y bueno, quería enviarte un correo con nuestra presentación, ¿no? Y entonces era mucho más sencillo porque alguien nos referenciaba, ¿no? Alguien nos decía, Claro. oye, estos chicos hacen las cosas bien, contrátenos para tal cosa, ¿no? No, acá estás hablando de dos cosas que son súper importantes. La primera es tener esta retroalimentación
de los clientes, ¿no? Buscar, oye, ¿dónde me equivoqué? ¿Dónde puedo mejorar? Y hoy día es mucho más sencillo porque las encuestas te llegan por redes o por WhatsApp o diversos medios digitales. Pero en esa época yo creo que se valora, tenía mucho más valor porque ese feedback llegaba de una manera muy personal, de trato, ¿no? Directo. Sí, Y el segundo valor que creo que pudiste rescatar de tu experiencia es el networking, el generar, ¿no? Esta comunidad, ¿no? De personas que les agradaba el servicio y que estaban referenciando claramente tu servicio para tener nuevas cosas, ¿no? Nuevos servicios. sí, Y entonces empiezas en el mundo corporativo, sí, de forma natural, sí. de forma natural, sin Así fue. pensarlo, sin Sí, planearlo. sin planearlo. Sí, por ahí hubieron esos acercamientos con las empresas para ver qué querían, pero no hicimos todavía ningún servicio. O sea, comenzamos a validar un poco qué se requería, qué querían, cómo. Por ejemplo, cuando empezamos, no teníamos ni idea si las empresas querían contratar esto, si el driver de cotización era número de personas o el tiempo que me quedo con ellos, ¿no? Entonces, Ajá. las empresas te pedían cualquier cosa, te decían, oye, ven acá a atender a 100 personas. Pero ¿y en cuánto tiempo? No, el tiempo que te demores. Otros me decían, atiende a 100 en 2 horas. Entonces, Claro. todo eso movían cómo estructuro el servicio. Y yo estaba en ese proceso de entender, ¿no? Entonces, el inicio, me acuerdo, con esos contactos llegamos a algunas referencias, entendimos que había por ahí un mercado, pero el primer servicio que realizamos, si mal no recuerdo, fue con, con el área de recursos humanos de la empresa de la cual yo renuncié, Ok, para empezar, ¿no? ok. Porque cuando yo renuncié, yo comenté por qué me iba, ¿no? Sí, Entonces yo estaba en un programa de entrenamiento ejecutivo, gerencial. Entonces sí. cuando me dijeron, ¿por qué te vas? Si estás en un programa, está bien, están las cosas complicadas, pero vas a pasar a otra área y poco a poco sigues haciendo tu línea de carrera, ¿no? Entonces cuando comenté por qué me iba, un poquito, no sé si se habrán reído de repente o les ha parecido jocoso, ¿no? Que te vas para poner un spa a domicilio, ¿no? ¿Qué es ¿Ya? eso? O sea, es Claro, más, acuérdate que es el 2009, ¿no? El tema de claro. spa sonaba un poco a alguien que tenía de repente otras afinidades, ¿no? Y entonces yo venía de finanzas, ¿no? Un chico de finanzas que hable de esmalte, salud de belleza, rayitos, manicure, ¿no? Entonces Ya, un poco extraño en esa época, en ¿no? esa época. Y esa persona me llamó, alguien de recursos humanos de esa empresa me llamó y me dijo, hola, Saúl, ¿cómo estás? Cuando te fuiste hace un año, nos dijiste que ibas a colocar el tema de un spa, a domicilio. Nosotros queremos hacer ahora el Día de la Amistad y queremos algo diferente para los colaboradores, ¿no? ¿Qué nos puedes ofrecer? ¿No? Entonces ahí con la confianza que tenía con el área, porque los conocía y porque habían sido mis últimos empleadores, me sinceré y le dije, mira, hagamos lo siguiente. Yo estoy justamente explorando esto, pero no siento que hago match con lo que las empresas están buscando, con lo que yo hago a domicilio. Así Ujú. que tú me permitirías, le dije, entrar y ver contigo un poco, bueno, ya conocía ya las oficinas, ¿no? Vayamos en una situación de, a ver, ¿cómo lo quieres? ¿Qué valoras? ¿No? ¿Qué presupuesto cubro? Le digo en tu área, ¿no? Sí. Para entender un poco esto, qué necesidad estoy cubriendo realmente, ¿no? Entonces, fue muy, muy, muy amable esta persona que nos llamó y me permitió entender mejor lo que buscaban las empresas. Ajá. Hicimos un servicio bastante, digamos, de prueba inicialmente con ella. Entonces yo traté de poner toda la carta en el asador y ver qué funciona, qué no funciona, cómo es el asunto. Sí. Nos pagaron, por simplemente, también una parte por ello y nos permitió entender mejor qué solucionábamos a las empresas. Yo no solamente en ese momento no sabía muy bien cuál era el tema de fondo, ¿no? Ujú. Porque mi tema era más domiciliario en esa época. Entonces nos ayudó bastante, ¿no? Y así empezamos con este primer cliente corporativo y a partir de Porque, ahí porque al avanzamos. final no es un evento de integración, es un evento de reconocimiento y de eh, agradecimiento, Sí, ¿no? Al, sí, al empleado por estar desempeñando las actividades que tiene todos los días y decirle, oye, gracias, sí, me importas. claro. Sí, porque además para un evento de integración sigue siendo el almuerzo corporativo la mejor Claro, forma, con el pisco sour, la mejor forma de decir somos un equipo, ¿no? ¿correcto? Esto no, esto es un complemento que te dice, oye, reconozco tu esfuerzo, relájate un poquito
Sí, para que siga siendo creativo, productivo en la empresa, ¿no? Un poco, claro. es Y, otro lado. y Saúl, tú trabajas para mejorar los niveles de estrés. ¿Qué haces tú personalmente para mejorar tus niveles de estrés? Buena pregunta, ¿no? A veces dicen En en casa casa de del herrero, cuchillo de herrero, palo, cuchillo de ¿no? palo. Mira, yo soy poco de estos temas spa, ¿no? ¿Ya? O sea, de vez en cuando he aprendido a usar las cremas, sé un poco el tema de fondo de las mascarillas, ¿no? Entonces, algunas cosas me las aplico por temas de salud, pero normalmente en temas de estrés, mi mejor forma es hacer deporte, ¿no? ¿Ok? Siempre soy deportista, ¿no? Ya. Cuando estaba en la universidad corría, estaba haciendo temas de artes marciales en esa época. ¿Ok? Ahora estoy muy metido en el fútbol, ¿no? En el fulbito, fútbol. Entonces cada vez que hay Ya. un campeonato estoy allí. Si en la universidad me dicen que hay que ir a jugar con los profesores o los alumnos, estoy ahí. Tengo un grupo de futbolistas nocturnos que administro. Tengo un grupo de gente con la que jugamos fútbol en las noches, los martes. Ayer jugué Ya. fútbol en las noches. Jugamos a partir de las 10. De 10 a 11 estamos enfocados todos los martes. Ujú. Y además también como tú, estoy parte de otros grupos que yo no administro, pero también juego, ¿no? Los jueves o los sábados. Entonces yo por mí jugaré fútbol toda la semana, ¿no? Sí. En la práctica juego 2 hasta 3 veces por semana. Y si te has metido en este mundo ya, bueno, por un lado más recreacional que otra cosa, en el fútbol, deberías de crear pues algo así como unas masajistas para que te preparen, para que puedas calentar correctamente antes de entrar al... Yo estoy seguro que debe haber algunos grupos de clientes Sí. interesados en ese tipo de servicio. Piénsalo, ¿no? Sí, 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 sí. Hay algo que estamos tratando de desarrollar Ajá. para esa parte final, que es retomar la parte domiciliaria, porque te cuento que cuando empezamos con la parte domiciliaria, pasamos al mundo corporativo y atendimos de forma paralela la parte corporativa y la parte domiciliaria hasta la pandemia. La pandemia llegó y bueno, nos afectó mucho porque esos servicios uno a uno tuvieron que desaparecer. Por mucho tiempo dejamos de atender, ¿no? La parte corporativa se mantuvo medianamente porque apenas se reactivó las empresas, seguían con altos niveles de estrés, vacunados y todo, pudimos asistir a hacer masajes en algunos casos, Ujú. ¿no? Entonces, pero la parte domiciliaria no, y además también la forma de consumir de la gente había cambiado. ¿No? La gente ya El ahora no, consumidor ha claro. cambiado Entonces antes me totalmente. pedían un servicio, hoy me llamaban martes y me lo pedían para el día viernes, ¿no? No, después de la pandemia la gente quería esto para allá, ¿no? Ok. Porque el tema de los Rappi, los Didi y todas esas cosas hicieron que la gente quiera todo de forma inmediata, Sí, ¿no? totalmente. El placer es inmediato. Quiero ver una película, Netflix. Yo no espero que la estrenen, ¿no? Exacto. Entonces, eso cambió y no, pero mi forma de atender era diferente, entonces nos dimos cuenta que nuestras capacidades no estaban actualizadas, entonces preferimos lo que teníamos de tiempo y de presupuesto y de recursos humanos, dedicarlo a la parte corporativa, donde felizmente el tema todavía se manejaba de otra manera. Y en la parte domiciliaria hemos dado una pausa, pero hace un tiempo, un año y medio, lo hemos retomado porque hemos visto un poquito cómo adaptar los nuevos requerimientos con lo que hacemos y con nuestra historia. Y estamos desarrollando un nuevo servicio que se llama VIP a Ok, domicilio, ok. ¿no? VIP a domicilio estamos lanzándolo como una startup, ¿no? Que busca solucionar el problema de bienestar y belleza para un segmento de personas que por algún motivo no quieren salir al spa o no desean salir de su casa y Correcto. prefieren recibir el servicio en casa de forma express, ¿no? Entonces estamos en ese proceso. No, me parece una propuesta súper lógica porque hay mucha gente mayor, sobre todo, que no puede por diferentes motivos, ¿no? No tienen facilidad de movimiento, Ujú. eh, que puede ser una solución muy bonita, sobre todo a las mujeres mayores, ¿no? O gente que simplemente prefiere recibirlos en casa. Sí, sí. Por nuestra experiencia en la atención domiciliaria, hay un gran público que busca la atención muy tarde, ¿no? Porque viene de trabajar 7, 8 de la noche. Claro, y probablemente las peluquerías se cierren 8 de la noche, Sí, no sé. sí, totalmente. ¿No? Entonces hemos tenido clientes en el pasado, en el antiguo modelo, que planificaban su cita de hoy día para el viernes a las 9 de la noche, ¿no? Nosotros éramos los únicos que teníamos esa hora y encima en tu casa, ¿no? Entonces, valoraban mucho que lleguemos a su casa a esa hora, que tengamos un protocolo profesional, con luz una camilla profesional, un especialista en estos temas, y después de una hora y cuarto de servicio, nos retirábamos y ellos simplemente se acostaban
y sigan trabajando. No tenían que desplazarse de un salón de belleza, estacionarse. No. Entonces, hay un público que valora el tema y estamos para ellos haciendo esto nuevamente. Pero estamos en ese proceso, ¿no? Y también descubrimos que hay un segmento de especialistas que desean ser empoderadas, desean capacitarse y Ujú. con lo que tienen hacer empresa, ¿no? Entonces, en el antiguo modelo de belleza a domicilio, nosotros íbamos con nuestras camillas, con nuestro personal, hasta tu casa a atenderte. Ok. En este actual modelo, lo que hacemos es nos asociamos con especialistas, con personas que trabajan en esto ya, ¿no? Para que usando los protocolos profesionales que tenemos, que nos garantizan que el servicio que vas a tú recibir Sí. tenga un estándar, hacemos que esta persona atienda con nuestra marca y con un protocolo y con un entrenamiento y nosotros certificamos que esta persona efectivamente sepa hacer lo que dice que sabe hacer, ¿no? Y nosotros nos volvemos tipo un marketplace, o en eso queremos volvernos, un tipo de Sí. marketplace Sí. que te garantice a ti que esta persona efectivamente tiene la experiencia y tiene el protocolo estándar que nosotros decimos que tiene y te tiene en tu casa de forma expresa. Es un poco la Y idea. para eso utilizas, me imagino que cierto tipo de herramientas tecnológicas como una app o geolocalización. Sí, tenemos una app de baja resolución, un MVP, ¿no? Un Sí, prototipo básico que estamos desarrollando. sí. Estamos en esa etapa. Muchas cosas las estamos resolviendo con un Excel y con una lista de gente que tenemos, pero ese es el camino, ¿no? Entonces también estamos postulando este concurso de Startup Perú para que nos ayuden en esta última parte y con esa inversión que tiene el gobierno para este tipo de proyectos, nos va a permitir seguramente seguir avanzando, ¿no? Lo estamos tomando con un poquito de paciencia, porque todavía el foco es la parte corporativa, pero hemos validado varias cosas, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, actualmente con MIA, Bienestar Corporativo, atendemos también en las ciudades del interior del país, ¿no? En ciudades importantes como Arequipa, Trujillo y Piura tenemos presencia Caramba, con este modelo. Pero caramba. allá nuestros partners son como socios, ¿no? Ajá, ¿No? ajá. Entonces, si bien es cierto, hay algunas cosas que hemos enviado el IMO, enviamos constantemente para garantizar un nivel de calidad, el objetivo es que poco a poco ellas sean las dueñas de todo y con una marca estándar atendamos y nos sigamos extendiendo. Bueno, y además en estos momentos de inseguridad, pues estar trabajando o poder pedir un servicio a una marca ya reconocida, con buena reputación, es una garantía de que vas a llevar a alguien a tu casa que no se vaya a perder nada o Sí, que no va a sí, pasar nada sí, que no sí, quieras, ¿no? sí, sí, Juan Manuel. Te cuento que esta categoría de atención domiciliaria, belleza, spa en general, sea un spa físico o sea un spa a domicilio, es una categoría que tiene mucha competencia, que tiene mucha iniciativa. Hay Sí, mucho emprendimiento alrededor del tema de la belleza y bienestar. Lamentablemente, por temas de mercado, por tema de capacitación, también hay mucha mortalidad. Entonces, mucha gente abre un spa, lo activa 6 meses y ya. luego tiene que cerrar. O atiendo a domicilio, estoy un tiempo ahí, pero lo veo como un tema de un recurso, ¿no? Ajá, No necesariamente como algo constante porque hay todo un soporte que se requiere que no se tiene o que no lo tienen. Entonces, correcto. buscamos nosotros ser ese soporte para que estos emprendimientos sean mucho más constantes. Bueno, espectacular lo que nos has contado, tu experiencia de empresario nos satisface enormemente porque le has descrito claramente a las personas que nos ven cómo es el proceso de iniciar algo que no necesariamente tiene que ser de la noche a la mañana, Mm. a veces toma tiempo, nos vamos a encontrar con dificultades, vamos a ver aprovechar la opinión del consumidor y vamos a establecer una red de negocios más grande, que en tu caso fue en base a referencia, Sí. ¿no? Como además se hacía antes, pero que probablemente sea muy efectiva, ¿no? El boca a boca no deja de tener ese impacto tan importante en el consumidor. Es importante saber cuál es tu visión sobre el próximo presidente o el próximo congreso. ¿Qué quieres, Saúl? Yo pienso que a nivel del empresariado, a nivel del emprendimiento, necesitamos institucionalidad, ¿no? Pienso que se ha perdido mucho eso, ¿no? El respeto a las instituciones, que es importante para poder avanzar. Los capitales buscan invertir en países que tengan institucionalidad, ¿no? Correcto. Siento que lamentablemente estos últimos gobiernos nos las han quitado, ¿no? Sean de izquierda, superizquierda, derecha, superderecha, nos han quitado eso, porque, y más este último, ¿no? Sí. Poniendo a cualquier persona de ministro,
poniendo a cualquier persona en un alto cargo importante. No hay un respeto a la meritocracia, no hay un respeto hacia los especialistas, simplemente se busca a alguien que sea amigo. Sí, y eso le hace mucho daño al país en general, ¿no? Correcto. Nuestro país es un país maravilloso que tiene muchos profesionales de alto nivel, muy competitivos, ¿no? Y tenemos una historia maravillosa que nos permite o que nos da toda una posibilidad de desarrollarnos empresarialmente y ser líderes en varias categorías, ¿no? Correcto. Sin embargo, la política nos afecta, ¿no? Y espero que el próximo gobierno, quien sea, nos dé eso, institucionalidad, para poder crecer y para poder avanzar y poder pronosticar tener unos planes que se pueden ejecutar correctamente en el largo plazo, ¿no? Sin eso creo que va a ser difícil avanzar. Como una buena empresa nunca va a crecer si es que no empleas a gente especialista en su tema. Totalmente. No puedo traer a alguien de finanzas que es mi amigo hacia el lado de marketing. Totalmente, ¿No? sí. Y Saúl, ¿cuál es tu canción favorita? Mira, escucho mucho música cuando trabajo, pero si hablamos de una canción favorita, me identifico mucho con el rock en español, ¿no? ¿Ya? Y me gusta mucho un grupo del sur, un grupo chileno que se llama Los Prisioneros, Claro, ¿no? claro. Y dentro de Los Prisioneros, dentro de su discografía, que también tengo varias que me encantan, hay una que me gusta mucho que se llama ¿Por qué no se van del país? ¿No? Bueno, ¿No? que tiene que ver mucho con cosas que pasan, ¿no? Mucha gente que critica extremadamente a toda la sociedad, Sí, pero que si critican tanto, ¿por qué no van a encontrar algo mejor afuera? Y personalmente yo no creo que exista un lugar más bonito que este país. yo también pienso lo mismo, sí. Sí, No, me interesa. buenísima, mucho. buenísima tu elección. Nada, él es Saúl Pinto de Mía Bienestar Corporativo y próximamente de BIBD Bienestar, Belleza y Delivery. Esto ha sido Out of Box. Mi nombre es Juan Manuel Núñez Dodero y la próxima semana en el canal de Neópolis vamos a tener a Renzo Chipola de Estudio H. Renzo es un productor audiovisual bastante conocido en el medio, además es fotógrafo, además es modelo, además es un DJ reconocido en la nueva escena de la electrónica y 80s en Lima. Y no se olviden que mañana vamos a tener en Escuchamos No Juzgamos a Nina Kami, que es un estudio de anime peruano bastante interesante para además los que les encanta el anime. Y en el diván de Luis vamos a tener al señor Edgar Cayo de Corporación Wong, que son los dueños del Mall del Sur y del Mall Plaza Norte. No se olviden suscribirse, esto es Out of Box. Mi nombre es Juan Manuel Núñez Dodero y nos vemos a la próxima. Gracias, Saúl. Gracias.